¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza nuestro programa Análisis Político Parlamentario. Aquí se debate, el programa donde recibimos a los parlamentarios para analizar la contingencia, los temas que han marcado esta semana, y vaya que ha sido noticiosa esta semana, ¿cierto? No solo por la instalación del gobierno del presidente José Antonio Kast, sino también por lo que significa la recomposición del Congreso, las negociaciones parlamentarias a última hora, también las definiciones de las mesas en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Asuntos que van a marcar definitivamente el inicio del trabajo legislativo para este año 2026, que promete ser bien intenso. Los invito a que le demos la bienvenida de inmediato a nuestros parlamentarios que nos acompañan hoy en nuestro espacio Aquí se debate. Está con nosotros la diputada Carolina Tello, diputada del Frente Amplio del Distrito 5. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por contenta. estar con nosotros. También nos acompaña el diputado Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista del Distrito 14, ¿cierto? Talagante, Maipo, Melipilla. No, Llegar acá memoria. fue complejo. En la mañana, mucho taco, pero aquí está. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. El diputado Javier Olivares, del Partido de la Gente, Distrito 6, está con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Bien, Sebastián, muchas gracias. Un saludo cariñoso a toda la gente del Distrito 6, desde Quillota, desde Quilpué, hacia la provincia de San Felipe de Aconcagua. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Y el diputado Álvaro Carter completa nuestro panel, diputado del Partido Republicano del Distrito 12. Así es. Bienvenido. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo. La Feria Puente Alto, San José del Maipo, Pirque y La Pintana. Suena como canción, se escucha bonito. Sí. Y sí, y voy a Pero hacer no lo mismo rima, lo voy a decir pero no lo rima. mismo que el diputado Leiva. Muy Hoy bien. día ha sido un día difícil para la ciudad, Sí. mucho corte, la gente ármese de paciencia. Sí. No todo el tiempo hay un cambio de mando como ha sucedido Sí. hoy día, cada 4 años, así que Pero ya se acaba hoy día, Sí, ¿no? Era la hoy día última estoy- actividad Sí. protocolar. Y le del decía que cambio de ayer también mando. hubo corte en la Cámara, pero nadie entendió la broma. Tal vez conversaremos de eso. Oiga, a propósito de lo que estaba pasando en este proceso de instalación Sí. y de lo que pasó en particular en la Cámara, la primera pregunta, ustedes tendrán un minuto para responder, conocen bien el formato y han venido aquí a ese debate, tiene que ver con ese proceso de instalación y las consecuencias que va a tener también la forma en la que quedó conformada la mesa de la Cámara y el Senado también. Si es que de alguna forma la manera en la que se dio esta negociación y la composición finalmente puede afectar la gobernabilidad también del Parlamento y el trabajo legislativo por ende. Partamos con la diputada Carolina Tello, tiene un minuto, Sí. diputada, para su respuesta inicial. Sí, bueno, me parece que la tarea es construir, me parece que la tarea es hacer los esfuerzos en el Parlamento a partir del día martes, que va a ser nuestra primera sesión de este periodo legislativo, y seguir articulando lo que significa una oposición que pueda ser, por cierto, crítica como corresponde y firme en aquellos casos que sea necesario, pero también, por cierto, estar a disposición en todo aquello que represente las necesidades de los intereses de las personas que viven en Chile, en nuestro país. A mí me parece que eso es lo principal y, por cierto, que vamos a estar para dialogar, para tender puentes, y desde mi región, la región de Coquimbo, a la cual represento, y envío un saludo cariñoso a todas y todos quienes nos están viendo. Estamos también conversando desde ya con los diputados del distrito, con el diputado Daniel Manuchelli, la diputada Natalia Castillo, el diputado Bernardo Salinas, para poder trabajar de conjunto y por el bienestar de nuestra región y de nuestro país. Tiempo. Gracias, diputada. La primera definición, luego vamos a ir profundizando, por supuesto, en los énfasis que ha puesto cada uno. Diputado Olivares, 60 segundos también para su respuesta a partir de ahora. Bueno, lo que ha sucedido ayer con este tema del pacto administrativo demuestra simplemente que así funcionan las cosas, así funciona la democracia, y como bien dice la diputada Tello del Frente Amplio, yo creo que aquí lo más importante es poder generar todos los puentes y todas las condiciones para que este gobierno y para que las autoridades, las nuevas autoridades que han tomado posesión tras el mandato público popular, puedan hacer un buen trabajo, se puedan mantener evidentemente las cosas que de alguna forma también logró hacer el gobierno anterior en materias de seguridad social y tantas otras, sin retroceder evidentemente, y contribuyendo primero en el tema de la seguridad, que hoy día es uno de los temas más importantes que hoy día tiene el país. Seguimos con graves problemas de seguridad, no solamente en el norte, sino que en gran parte de todo el territorio nacional, desde el sur hasta el extremo más norte de Chile, y evidentemente también ver lo que hoy día son las verdaderas necesidades de la gente. Aquí evidentemente muchísimos políticos se han dedicado durante mucho tiempo a conversar temas que les importan solamente a la clase política y no han ido en ayuda de la clase media emergente, que se ven claramente afectados por los problemas que hoy día tiene el país. Por tanto, cualquier acción que vaya en beneficio de esto, vamos a apoyarlo y vamos a ir trabajando con Bien. quien haya que trabajar. Un tono conciliador el de ambos. Muy bien. El diputado Álvaro Carter tiene también un minuto para partir. Diputado. ayer fue un día muy importante para nuestro país. Comienza un nuevo periodo con un nuevo presidente y la idea es poder trabajar en lo que hemos dicho los últimos meses, un gobierno de emergencia que tenga dos líneas, que sea una línea
de combatir el narcotráfico, el crimen organizado, devolverle la tranquilidad a millones de chilenos que hoy día tienen miedo, pero también activar económicamente en nuestro país. En eso nos vamos a basar y en eso queremos trabajar. Por lo tanto, reforzar las ideas que hemos dado desde ya hace varios meses. Los beneficios sociales no se van a tocar, vamos a trabajar en 2 líneas y de ahí en adelante trabajar con todos aquellos que crean en la libertad, en los que crean en que tenemos que ayudar a los millones de chilenos y chilenas, a los demócratas. Y yo estoy seguro, lo he hablado acá con Raúl, la diputada Tello también la conozco hace tiempo, el diputado Olivares es nuevo, pero yo sé desde su historia y sé que él va a avanzar también en esta línea. Nosotros tenemos súper claro de que no podemos continuar permitiendo que esta pandemia que mata todos los días chilenos y chilenas continúe. Por lo tanto, necesitamos un gran acuerdo político entre todos los sectores para avanzar a combatir al verdadero enemigo de Chile, que es el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado. Gracias, diputado Carter. Cerramos esta ronda con usted, diputado Leiva. 60 segundos. Sí, muchas gracias. Se notó el cambio de mando. Se Parece, notó que son gobiernos, porque ya la crítica no es descarnada. Pero bien, haciéndonos cargo de la pregunta, Sebastián, reivindicar la función pública es una labor de todas y todos. El valor de la palabra empeñada no solo vale en la vida, en los negocios, en la familia, también en política. Y lamentablemente ayer asistimos a un espectáculo deplorable donde los acuerdos, donde las tratativas, las negociaciones lamentablemente no se cumplen. Se dice que así es la política, yo me rebelo frente a eso. Creo que reivindicar el valor de la palabra, efectivamente poder conversar o llegar a acuerdos con personas que piensan muy distinto a uno, también es importante. Relevar nuestras diferencias creo que no nos va a conducir a nada bueno, por eso celebro también el tono de Álvaro el día de hoy, sino que ser capaces de converger hacia ideas en común. Lo planteaba muy bien Javier, la prioridad en nuestro país es seguridad, de ahí no nos vamos a perder. Con Carolina podemos tener también muchas diferencias, pero los 4 en conjunto tenemos que ser capaces de trabajar de manera real, concreta y validada ante la ciudadanía en nuestra prioridad, que es seguridad. Bien, la definición de los 4. Oiga, me cuesta diferenciar aquí cuál es el oficialismo, cuál es la oposición, todo bien conciliador. Lo que pasa es que... está en buena hora, lo digo, está bien. Es que está bien. lo que pasa es que nunca se sabe, porque todo gobierno tiene una luna de miel, dicen. Sí. Yo no sé si será acotada a la noche de boda, ese otro tema que habrá que ver. Pero aquí me refiero que este gobierno no va a ser simple. Cumplir las expectativas del gobierno luego de desacreditar permanentemente al antiguo gobierno. No va a ser simple. Yo creo que eso es el principal desafío del presidente Kast. Esperamos que lo logre, que lo cumple con seriedad, con responsabilidad. Y también entender que va a enfrentar oposiciones, que un país hegemónico es una dictadura, que deben existir oposiciones distintas. En este caso uno entiende que no solo va a ser Partido Comunista, el Frente Amplio, el Socialismo Democrático, la Democracia Cristiana, el mismo Partido de la Gente que se ha definido en oposición. Uno entenderá que a poco andar el Partido Nacional Libertario también va a ser oposición. Y me parece muy bien el ánimo conciliador que plantea Álvaro, porque este gobierno va a requerir la capacidad política de llegar a acuerdos y no denostar y descalificar. Ahora, diputado Carter, de todas maneras me queda la duda sobre ese espíritu y el cambio de tono al que hace alusión el diputado Leiva, porque ayer el presidente Kast en el mensaje que da en el balcón parte diciendo que se encontraron con una situación mucho peor de la que imaginaban Lo que pasa inicialmente. es que esa es una verdad. Eso Es una verdad que se ha dicho hace harto rato, que vimos las últimas semanas que hubo un problema de comunicación entre el gobierno con el gobierno entrante, por el cable chino. El cable chino, falta de información. Pero lo que también dice José Antonio Kast anoche, cuando anuncia respecto a las auditorías totales de los ministerios, cuando la gente empieza a gritar improperio, dice, no, primero esperemos que las auditorías estén listas, que hable la auditoría y después vamos a hablar respecto a otros temas. Hoy lo que necesitamos es saber realmente cómo está el Estado y de ahí avanzar. El querer investigar, el querer saber bien cómo están las cuentas, no significa que todo sea malo. Y la verdad es que también hay que reconocer de que esta transición entre el gobierno del presidente Boric con el del presidente Kast fue difícil. Fue difícil, fue complicada. Durante muchos años no habíamos visto algo así. ¿Y dañó las relaciones más a fondo o fue algo que se solucionó ya? Eso lo vamos a ver, yo creo que solamente son 6 meses más. Yo creo que el Congreso siente el peso de la historia hoy. No podemos seguir en esta tónica de pelear todo el tiempo. No nos podemos dar el gusto de seguir viendo que Chile se hunde y mirar por otro lado. Diputada Tello. Sí. A mí me parece, bueno, que per se es súper importante que se conozca primero qué es lo que se ha hecho, ¿verdad? Cuáles son las condiciones en que se encuentran los distintos ministerios. A mí me parece que eso es lógico de cualquier inicio y traspaso de funciones entre un gobierno
saliente No ve con y malos uno ojos esa auditoría, entrante. entonces. Lo que sí me preocupa es que, por una parte, se ha hablado de austeridad y de recortes presupuestarios de manera transversal, por decirlo de cierta manera, en relación a las distintas carteras que existen hoy día en nuestro país. Me refiero a los ministerios, ¿cierto? Y en ese sentido, y también en base a los anuncios que se hicieron el día de ayer en la cadena nacional respecto de varios planes, ¿cierto? Que se pretenden implementar en la frontera, ¿cierto? Y otros que también se anunciaron allí. ¿Cómo conversa aquello, ¿cierto? Con este anuncio de la austeridad? Se van a priorizar recursos para la auditoría, lo cual per se no me parece mal, pero ¿cuáles van a ser las metodologías? ¿Cuáles van a ser los plazos? ¿Cuál es el objetivo, en Hay que definitiva? explicar más, dice usted. A mí me parece que sí, que deben haber algunos verificadores para que también las personas puedan medir y evaluar en base a los plazos que ellos mismos han dicho que debiera demorarse estas primeras políticas o medidas que se pretenden tomar. Además, lamentablemente no hemos podido tener acceso a los decretos. Sí. Estamos oficiando, de hecho, desde la Diputación para poder tener acceso a ellos, revisarlos en a cada uno de profundidad. los decretos. Bien. Claro, también para poder hablar con bases Sí. sólidas y no solo en base al anuncio que pudimos escuchar el día de ayer. Diputado Olivares, a partir de lo que pasó ayer con esta negociación para la mesa de la Cámara, ¿cómo ve usted la posibilidad de ir trabajando en conjunto y de que este tono conciliador se haga carne en el momento de discutir los proyectos, digamos, y avanzar? Mire, efectivamente yo creo que, como bien han dicho mis compañeros, yo soy el más nuevo de todo esto y el que vengo fuera del mundo de la política. Yo me he dedicado, al igual que usted, al mundo de las comunicaciones y trabajé durante los últimos 15 años conduciendo noticias. Exactamente. Lo que me permite tener una visión alejado de la política como Ya. político, se podría decir. Y yo siento que esto, justamente, lo que estamos viviendo aquí, es algo completamente diferente a lo que se estaba viviendo hace un tiempo atrás. Yo creo que este tono, el tono conciliador, el poder ponernos de acuerdo entre la izquierda, la derecha, el centro, es lo que la gente está viendo. Yo creo que esa pelea chica ya tenemos que empezar a dejarla de lado porque no hemos dado cuenta que no sirve para absolutamente nada más que finalmente para poder dar réditos políticos a ciertos personajes y a ciertas personas. Hoy día lo que necesitamos es poder contribuir para que los problemas, como le dije al principio de su noticiero, de su programa, se puedan solucionar y podamos ir con ayudas concretas y directas a la ciudadanía. Frente a la pregunta de qué pasó ayer con este acuerdo que se termina cayendo, y como bien dice el diputado Leiva, se termina rompiendo la palabra, son cosas que pueden pasar. Lamentablemente, mi mamá me lo dice, siempre en política estas cosas pasan, hay personas que uno dice una cosa y después dice Se le no, quita otra. dramatismo al asunto. Yo le quito dramatismo primero porque es un acuerdo administrativo. Es lamentable, por supuesto, porque si alguien va a decir yo voto A y que después vote B, evidentemente habla muy mal y deja muy mal también a la política. Pero ¿qué más mal se puede dejar a la política, lamentablemente, cuando ya la sociedad tiene claridad cómo son los políticos y cómo funciona la política? Estas cosas pasan y lo vimos ayer. Se dijo una cosa, pero se termina haciendo otra. Oiga, diputado, ¿y usted estaba cómodo realmente con ese acuerdo administrativo que lo asociaba, digamos, a el mundo del exoficialismo, digamos, socialismo Sí. democrático, Frente Amplio, con el que usted ha sido súper duro en el pasado? Mire, si usted me pregunta si a mí me hubiese gustado unirme en este acuerdo administrativo, efectivamente yo hubiera preferido más unirme a este lado de acá más que con el lado de la izquierda, porque Ya. tengo menos cosas en común con la izquierda. ¿Y lo planteó en su obviamente. bancada? Y lo planteé en mi bancada, pero No le fue muy bien. No me fue muy bien, principalmente porque el oficialismo tenía algunas contradicciones con el Partido de la Gente y con el nombre Pamela Giles. Ya. Y fue justamente el progresismo que nos invita sin poner condiciones y sin decir nada, vengan, acérquense. Y el partido y la gran mayoría de la bancada consideró que era la mejor opción. Y Ya. yo soy uno más de un partido, yo no soy el dueño del partido, porque si hubiera sido dueño del partido, hubiera dicho no. Pero como finalmente soy uno más entre 14, todos decidieron que sí y se optó Bien. por esto. Y yo podría también haber hecho la que hacen algunos, haber ahí en la votación, haberme cambiado y no haber votado, Claro. y haber faltado a mi palabra. Pero si hay algo que uno tiene que hacer, pienso yo, es honrar la palabra. Y eso lo hago yo siempre. ¿Y cómo quedan las cosas ahora en la oposición después de este acuerdo? Porque también no todos dentro del bloque estaban de acuerdo con pactar con el PDG. O sea, eso es algo que se conversó también. Mira, un principio básico en política es no vetar a nadie por la persona. La derecha que hizo con el Partido de la Gente, mire, mientras tengan a tal persona, yo no negocio con usted. Nosotros no somos aquí. Nos invitaron a nosotros también, Ya. al socialismo democrático, a ser parte de un gran acuerdo, pero sí en el Partido Comunista y sí en el Frente Amplio. Esas conductas hegemónicas son negativas. Sucedió también en el propio partido de Javier, donde lamentablemente uno de los integrantes no vota. Mire, El diputado Contreras. el partido político que mejor me representa a mí en la vida se llama Raúl Leiva. Yo cuando ingreso a un partido político, obviamente adscribo a los principios, pero uno legítimamente puede tener posiciones diversas.
pero uno pierde autonomía cuando participa en política, porque la política es un proceso colectivo. Y en la vida es así, tomas opciones. Entonces, cuando se criticaba al diputado Olivares, yo no soy quien para defenderlo, pero él ha tenido una conducta bien fuerte y uno de repente lo oía en nuestros programas, pucha, no me gustaba. Hoy día es político, porque es fácil criticar a los políticos desde afuera, pero cuando juegas un rol, ¿qué más político que ser diputado? Dos cosas. No seguir denostando a la política porque se emporca el propio nido. Ya. Y sí celebrar y felicitar a los diputados, porque yo entiendo que le costó mucho, pero cumplió su palabra. Y eso, la de palabra en manera. política y en la vida vale mucho. Sí. Diputada Tello. Sí, bueno, yo me sumo, por cierto, a lo último mencionado por acá mi querido colega Raúl Leiva, y de hecho estuvimos acá mismo hace un par de meses atrás, Sí. si no mal recuerdo, y tuvimos esta conversación en la lógica de lo que podría pasar, Sí. y recuerdo que ambos dijimos que en caso de que Pamela Giles se pusiera del lado de la oposición, nosotros no tendríamos ningún problema, y eso fue lo que finalmente Y además estábamos súper peleados. terminó. En ese momento, en ese claro. Por minuto, nadie sí, estábamos sí. peleados, pero Pero- el interés de Chile va primero. Exacto, de hecho tuvimos ahí también diversas conversaciones al interior de la Cámara, en el pasillo, Sí. también para poder limar asperezas de cosas que a lo mejor se entendieron no de la mejor manera, pero siempre pusimos por delante lo que realmente nos convoca. Yo creo que eso es lo que hoy día tenemos que poner por delante. Es lamentable, por cierto. Yo también la pasé muy mal cuando no tuvimos esos votos, Sí. ¿cierto? Que faltaron, lamentable. De hecho, por eso es tan importante lo que decía acá el diputado Olivares. Yo creo Sí. que eso es súper relevante para efecto de lo que podemos seguir construyendo en el futuro y por eso mismo nos pareció súper importante seguir en ese camino. O sea, no fue fácil, como se dice acá, conversar con un espectro político tan amplio. Se logra un entendimiento, Sí. bueno, ¿por qué no seguir caminando en esa misma dirección en la línea de poder dar respuesta a las personas y de poner por delante los temas que aquí se han conversado? Que creo que eso es lo que nos tiene que convocar a todos. Ahora, una de las preguntas que queda es si el acuerdo que se alcanzó, diputado Carter, es lo suficientemente estable también en el tiempo. Con 78 votos a 75, o sea, estuvieron rajuñando Algunos ahí para descolgados. conseguir este acuerdo. Son dos votitos. Sí. ¿Qué proyección le da a este acuerdo administrativo? Si usted revisa la historia reciente del Congreso, Ajá. no se va a encontrar con ningún acuerdo que tenga 5, 6, 7, 8 diputados de diferencia. Ajá. De hecho, el anterior presidente de la Cámara, Ganó por sorteo. Castro, ganó por sorteo. Sí, Claro. empataron. Entonces, Sí. hoy día, lo importante más que hablar lo que fue ayer es qué es lo que viene al futuro. ¿Y qué viene? ¿Qué viene? Porque necesitamos a todos. Ya no es uno de izquierda o de derecha. La violencia, la droga, el crimen organizado, no te pregunta de qué color eres. Llega, te dispara. Llega y te mata. Mata carabineros, mata mujeres, mata hombres, mata niños. Vamos a seguir esta tónica de discutir que, ¿sabe qué? Esto es solamente de la derecha, esto es solo de la izquierda, cuando la delincuencia se ríe en nuestras caras. Frente a eso, más que ver cuántos votos tenemos para poder mantener la mesa, tenemos que avanzar en cuántos queremos derrotar a aquellos que están dañando al país. Bueno, y a propósito de eso, la senadora Paulina Núñez dijo que ya no habían excusas para este gobierno, porque tienen, no solo están en la presidencia, en el Ejecutivo, también tienen las mesas directivas de las dos cámaras. ¿Usted está de acuerdo? Sí. No hay excusa. Sí, tenemos que trabajar. Y ojo, nosotros lo hemos dicho en todos los tonos. Este va a ser un gobierno de emergencia. No han tratado de meter algunos, ninguno de los que está acá en la mesa, la idea de que nosotros vamos a tratar de borrar algún tipo de beneficio, nos vamos a meter en temas que son de derechos garantizados anteriormente. No, Se habla de desmantelar el gobierno no, de no lo Gabriel vamos a Boric. hacer. Ujú. Nosotros que tenemos claro cuál es el camino. Y lo que hizo anoche el presidente José Antonio Kast es justamente decir, vamos para allá. Por eso fuimos estos decretos, vamos a ir para allá. Y eso es lo que queremos y vamos a trabajar para eso. A mí me parece, Diputada Tello. Sebastián, sí, que respecto de eso hay que otorgar mayor claridad y transparencia a las personas, ¿En como qué digo. cosas, por ejemplo? Porque son anuncios que lamentablemente, como te digo, ni siquiera nosotros como diputados o diputadas hemos podido tener acceso a los documentos donde se emplazan estos anuncios que finalmente se anuncian el día de ayer. Y a mí me parece que en la lógica de lo que señalamos, el tema del recorte presupuestario, la austeridad, es muy inconsistente con un cóctel de 30 millones de pesos que se dio el día de ayer en La Moneda, con más de 1000 invitados. Creo que eso es una señal completamente confusa para la ciudadanía. Entonces a mí me parece que en estos temas, más allá de los anuncios grandilocuentes, que a mí per se me parece positivo que se trabaje para Chile, si eso no es el reclamo en definitiva, no. Es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué plazo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas
de transparencia que se van a tener a la vista de las personas para poder tener un control ciudadano. Por cierto, nosotros como diputados tenemos la posibilidad de fiscalizar a través de oficios de fiscalización y otras herramientas, pero acá me parece que tiene que haber un soporte ciudadano para que las personas puedan tener acceso a esto. Imagínate, si nosotros no lo hemos tenido, ha pasado ya buenas horas desde que se han hecho estos anuncios. Claro. Así que me parece que eso es algo a lo que tenemos que ponerle atención y ser consecuentes y coherentes. A mí me parece que no estaría de más incluso oficiar por transparencia o a Contraloría de dónde salen esos recursos en definitiva para financiar un cóctel de más de 30 millones, lo decían hoy día en la prensa. Digamos. ¿Y cómo estuvo? No tengo idea, pues eso también No habría que preguntarlo. No, porque a mí no me invitaron. ¿Estaban en la moneda? ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo estaba eso? ¿Estuvo bueno? Sí, Y decía que era con barra abierta. ¿Se veía bien? Además, decía que Lo era con veíamos barra ahí a abierta. ustedes como estaban por ahí en la Nada esquina más. llorando diciendo, ya no estamos dentro de la moneda. Echaban de menos, echaban de menos. No, déjenlo Oiga, entrar. O sea, a mí me parece que también es cuestionable el hecho que haya sido con barra abierta al interior de en ese Sí. minuto. Ah, mira, creo que había eso alcohol. también ¿Le parece mal, Yo lo diputado? tomo, o no? sí. Al menos eso fue lo que se dijo. Si en usted los me pregunta a mí, medios bueno, nosotros de también fuimos comunicación. invitados en el PDG, también fue invitado ¿Al cóctel? Sí, también Ya, fuimos invitados al ajá. cóctel. El presidente invitó creo que a varios de los actores políticos. Yo no pude asistir porque tenía otras actividades justamente ayer con los vecinos de La Ramayana en Olmué, que están pasando por un problema grave con Aguas Pacífico y este conducto que sale de Puchuncaví y está llegando a Santiago. Pero la verdad que está bien, que lo pasen bien, lo hizo el gobierno anterior también, pero la diputada tiene razón, efectivamente, y ahí le doy también. Hemos tenido, estoy teniendo varias coincidencias Sí, aquí sí, con... hay que Tengo la conversar, ficha del hay que Partido conversar. Socialista. Podemos Sí, sentarlo sí, ahí sí, al sí, medio, sí, diputado, sí, ¿eh? La verdad que tengo varias coincidencias. Estamos No, acá. la diputada Tello tiene razón. Efectivamente, sí, aquí nos dijeron que iba a ser algo más austero. Obviamente, tal vez esperábamos. A mí me da lo mismo si gastan en una fiesta o no, pero sí, si efectivamente se dijo que íbamos a tener que el país está viviendo graves problemas económicos y todo, tal vez hacer una fiesta por cuántos millones de pesos, tal vez es un poco contraproducente. Yo le deseo lo mejor a este gobierno. Yo voté por el presidente Kast. Efectivamente creo que van a hacer las cosas mejor que lo hizo el gobierno pasado, porque ya peor no podríamos estar, pero vamos a estar encima de todo esto. Obviamente el Partido de la Gente va a estar encima de todas las cosas que puede hacer este gobierno y lo relevante e importante, y vuelvo a lo mismo del principio, es que vamos a trabajar en conjunto. Yo creo que este tipo de cosas, este tipo de lo que decía la diputada, en el fondo saber de dónde nacen los recursos y que la gente tenga conciencia y conocimiento de dónde y cuánto Bien. sale es lo fundamental. Sobre todo cuando hay que apretarse el cinturón. Exacto. Vamos a la siguiente Pero- sección. claro. Pero Sí, ilustra antes de ir a la muy siguiente bien sección, esto. Yo creo que un presidente tiene que dar un cóctel, por cierto. Pero ¿sabe lo que ilustra? ¿Qué es lo que hicieron durante 4 años atrás, donde todo era malo? Cada gasto Exacto, podía dedicarlo. tal cual. ¿Cómo se gasta 30 millones en vez de cuántas casas, cuántas cosas, cuánta comida? Entonces, por Dios que es distinto ser gobierno y es un llamado a la sensatez y responsabilidad. Este gobierno ya no está en campaña Ajá. y esto de mantener la agenda de manera permanente puede complicarlo mucho. Y usted Fíjese diría que la usted, oposición no tiene que caer en lo mismo. no Entonces. podemos caer en lo mismo, Ya. tenemos que ser responsables. O sea, esto de mantenerse permanente, la primera dama, me merece todo el respeto, pero promocionando y entregando comida en el Casino En el La Casino, Moleda, sí. sin respetar ninguna norma, Exacto. pucha, también sería súper fácil para uno denostar y Exacto. descalificar. Creo que no. Ya. Norma Yo hago un sanitaria. llamado a que nos respetemos, a que mantengamos Está el bien, tono, muy bien. incluso aquellos a quienes no nos respetaron. Vamos a la siguiente sección. Aquí se debate. Invitamos a nuestros parlamentarios invitados a pronunciarse. Diputado, ¿usted haría la gentileza de levantar Pero las falta una tarjetas? tarjeta, Ahí pues está. falta la amarilla, ¿no? Sí, La tarjeta verde y la po. tarjeta roja. Muy Aquí esta es definición binaria, ¿no? Binaria, ¿Ah? muy Definición bien. binaria ante las preguntas que les vamos a plantear a nuestros diputados invitados para el día de hoy. Y vamos a partir con una que tiene que ver con el cambio de mando, precisamente. ¿Fue un error que se invitara a Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, aspirante a la presidencia en Brasil, que trajo consecuencias además por lo que significó la ausencia de Lula da Silva? Esa es la pregunta. ¿Fue un error que hubieran invitado al cambio de mando a Flavio Bolsonaro? Los invito a que levanten su tarjeta para ver cómo queda distribuido esto. No fue un error, dicen los diputados Olivares y Carter. Sí fue un error, dice el diputado Leiva, también la diputada Tello. Vamos viendo lo que opina entonces. Diputado Tomándome- Carter, ¿por qué? tomando las palabras del diputado Leiva, cada presidente tiene derecho a invitar a quien quiera. El presidente Boric, cuando asumió, hizo lo que quiso en su cambio de mando. Recuerden, se bajó la mitad de la moneda, invitó a quien quiso. Entonces, acá, si el presidente Kast quería invitar, tiene todo el derecho. Yo creo que no tiene más vuelta que eso. Vamos alternando, diputado Leiva. Mire, la Constitución establece que las relaciones internacionales las conduce el presidente de la República de manera exclusiva. Estoy conteste. Pero ya se acabó el hecho de sacar a Boric para todo. Ahora tienes que hacerte cargo de tus propias decisiones. Y cuando tú eres anfitrión, invitas al presidente de la principal potencia sudamericana, que es Brasil,
que es el presidente Lula, con quien sabes además que tienes diferencias ideológicas y complejas, e invitas además al principal opositor a la misma actividad, creo que no habla bien del tratamiento del protocolo, porque uno debiera haber priorizado, y es una opinión, no le estoy echando la culpa a nadie para atrás ni para adelante, que las relaciones internacionales hay que conducirlas con suma prudencia, y en tanto el presidente Lula es el jefe de Estado de Brasil, no se puede, en mi opinión, no sé si haya sido la razón, invitar a su principal detractor, y de la manera que lo hace el señor Bolsonaro, a una misma actividad, porque eso incomoda. Ajá. Y si yo invito a alguien a mi casa a comer, a una recepción, no puedo invitar a alguien que es su declarado enemigo, que le denosta todos los días. Eso es un incordio y una falta de criterio político Ajá. que no aconsejaba invitarlo, y es mi opinión. Diputada Tello, Sí. puede tener consecuencias además. Sí, sin perjuicio de que es una atribución y una competencia que no vamos a cuestionar, por cierto, a mí me parece que es un error. Y es un error, además de por todo lo que ha dicho acá el diputado Leiva, que concuerdo, bueno, Brasil es el tercer socio comercial más importante para nuestro país. A mí me parece que esa es una cuestión económicamente muy relevante para nuestro país, sobre todo cuando ponemos de relieve que la economía es de las principales cuestiones junto con la seguridad, que es lo que tenemos que abordar hoy día. Nosotros ya lo veníamos trabajando y a mí me parece que en este caso sería muy bueno para Chile cuidar esa relación comercial, cumplir con los acuerdos, dar gestos en esa línea para no perjudicar los intereses de nuestro país, porque ojo, esto Intereses como la nominación de Michelle Bachelet yo lo a he la dicho, candidatura yo de lo he la dicho ONU. antes, no, yo lo he dicho desde otro punto de vista, desde el Ajá. punto de vista económico y comercial, desde el punto de vista de las relaciones comerciales que nosotros hoy día tenemos como país, y a mí eso es lo que me preocupa, que se ponga por encima los intereses de otros países o de superpotencias, como Estados Unidos, Ya por vamos a hablar ejemplo, de eso. y no se priorice los intereses de nuestro país. Aquí me parece que Chile es lo principal y tenemos que cuidar a nuestro país, no tener una política de relaciones exteriores que Muy bien. pueda poner en riesgo la estabilidad de nuestras relaciones económicas y, por cierto, de nuestros principales socios comerciales, dentro de los cuales está China, Brasil, y que, por cierto, me parece que también Bien. es muy importante mantener una relación comercial con Estados Unidos, evidente. Le toca al diputado Olivares argumentar. No, yo creo que no fue un error. Yo también considero que cuando uno está de fiesta, está celebrando, uno puede invitar a quien estime conveniente y nadie más te puede decir a quién invitas a tu casa. Aquí ganó el Partido Republicano, ganó justamente esta coalición y es el presidente, su excelencia el presidente de la República, quien decide a quién invita. Y haber invitado al hijo del señor Bolsonaro, primero, el hijo del señor Bolsonaro no es el hijo cualquiera, no es un hijo futbolista, no, es un senador también de la República Candidato de Brasil, presidencial. candidato presidencial, por lo demás el más votado de su estado, obtuvo casi el 33%, obtuvo millones de votos, una persona que está consolidada en su país, es un líder político que perfectamente el día de mañana podría ser también un presidente. Buen punto. Y me parecía una muy buena invitación. Lamento, evidentemente, que el presidente Lula no se haya querido venir. Y también cuando uno lo invitan, uno decide a qué lugares vaya, a qué lugares no va. Y es decisión del presidente, es una simple invitación y no hay que ponerle tanto color frente Muy a bien. estas cosas. Vamos Es a que la aquí nos siguiente... pidieron color. Vamos a la Ah, bueno, claro. Si no, Rojo o verde, claro. Vamos a No ir a la teníamos más siguiente opciones. pregunta. Preparen sus tarjetas para el siguiente tema. A propósito de lo que decía la diputada Tello sobre acuerdos con otras potencias, ¿no? Y esta disputa en la que estamos observando entre China y Estados Unidos. Hoy día conocimos este acuerdo que se firmó entre Chile y Estados Unidos precisamente, entre el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez, y el vicesecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, sobre minerales críticos. Es un acuerdo para estrechar relación, así lo dice en términos bien generales, por minerales críticos y tierras raras. ¿Están de acuerdo con que se haya firmado esta declaración? Esa es la pregunta. Los invito a votar entonces, con sus tarjetas. No conozco yo. Si no está de mucho- acuerdo con la roja, si está de acuerdo con Sí, la a mí verde. me preocupa la 3 verdad. a favor y un voto en contra. Carolina Tello, Sí, diputada. sí, mire, la verdad es que un poco como corolario de lo que estábamos conversando recién, a mí me preocupa, desde el punto de vista de lo que estamos viendo en relación a la postura que toma el presidente Kast con Trump particularmente y con Estados Unidos. A mí me parece que aquí nosotros tenemos que defender lo dicho, los intereses de nuestro país y no ser voceros de otras potencias, en este caso Estados Unidos, así como lo está haciendo
la actual persona que está a cargo de conducir Venezuela, por cierto, que lo hemos visto claramente en los últimos días, y yo creo que nuestro país no necesita aquello, no necesita un vocero de Trump en nuestro país. Lo que necesita es una persona que ponga por encima los intereses de nuestro país, que no entregue nuestros recursos naturales a rajatabla, habla de una y que entrega. además, porque no conocemos todavía tampoco el No el tenemos detalle, detalle, por eso digo, y por es eso una digo declaración que para acercar por lo una mismo, relación. por lo mismo. Eso. Tenemos que revisarlo, pero por cierto que pongo estos puntos que me preocupan Muy bien. en base a, yo creo, los bochornos internacionales que hemos tenido en las últimas semanas, lamentablemente, en contra de nuestro país, a mi entender, por las acciones que ha hecho el presidente en ese minuto electo, Sí. Kast, al viajar, por ejemplo, a una de las residencias de Trump en un acto En no Miami. institucional, que Ajá. es netamente una invitación que le hicieron en su calidad de, digamos, persona natural. Bien. Lo mismo que fue a buscar un ministro de Argentina, ¿cierto? Le dijeron Sí. que no. Fue a El Salvador a, digamos, tratar de aprender de cómo se hacían las cosas. En y ahí una le gira dijeron, previa, claro. ojalá pudiéramos Bien. ser como Chile. Entonces, creo que eso es inequívoco para las relaciones internacionales y me Muy parece bien. que hay que tomar una postura que no ponga en riesgo los intereses de nuestro país. ¿Este acuerdo puede poner en riesgo, diputado Olivares? ¿Usted está a favor del acuerdo que se firmó? Yo creo que no, yo creo que hay que revisar, por supuesto, todos los antecedentes antes de dar una opinión fehaciente, pero yo no demonizo a Estados Unidos en lo absoluto, muy por el contrario, creo que siempre las relaciones con una potencia como Estados Unidos van a ser buenas para Chile, así han sido, por algo es que este gobierno también quiere cuidar el tema de la visa waiver. ¿A dónde van los chilenos? Van a Estados Unidos, no van a China. ¿Por qué? Porque estamos más cerca, porque es más bonito, porque es mejor, porque se vive mejor. ¿Quién va a vivir a China? No sé quién quisiera ir a vivir a China, a Venezuela, a Nicaragua, a todos estos países que a veces les gusta a ciertos sectores. Pero es nuestro principal socio comercial, Chile. Por supuesto, y hay que seguir teniéndolo ¿Le de caerá la bien esta mano. declaración firmada hoy día? Mire, es que yo creo que son declaraciones de negocios que tienen que ver con exploraciones de nuevos negocios entre las partes. Y yo, como han dicho desde diferentes sectores, ningún país puede venir a ponerle la pata encima a nuestro país y decirle con quiénes se hace negocio o con quién no se hace negocio. Pero efectivamente hay un acercamiento mucho más grande con Estados Unidos porque estamos más cerca, porque Estados Unidos es parte de Occidente y porque además es un gobierno libre, no es como la China comunista, que es un gobierno completamente diferente a como somos aquí en nuestro país o como lo que nosotros respetamos en Chile. Diputado Carter, ¿usted está a favor de esta Sí, yo declaración creo firmada? que cuando empiezan a hablar de que Trump acá la pata encima, las vocerías, que Chile es casi un anexo, no. Cuando acá se muestran intenciones respecto a que Estados Unidos pueda ser parte de la extracción o avanzar los negocios respecto a las tierras raras, los grandes creadores de tecnología en el mundo no son los chinos, está Estados Unidos. ¿Quién es nuestro real eje de desarrollo regional? Es Estados Unidos. Entonces, ha habido una cierta visión ideológica de algunos grupos en Chile que no, es que mira que Estados Unidos, el imperio norteamericano. A ver, No, a mí perdón. me gustaría ir a preguntarle a alguien Sí, perdón. de la zona de influencia de China, ¿qué opinan de los chinos respecto a ellos? Cuando estos chinos han sido sumamente duros con aquellos que quieren siquiera hablar sobre su país. Entonces, acá lo que se está hablando no es que se le va a entregar los recursos naturales a Estados Unidos, sino que desarrollar tecnología. ¿Están en contra de eso? ¿Están en contra de crear trabajo? Sí, ¿Están a en ver. contra de poder traer inversión al país? Sebastián, ¿De verdad? Sí, a mí me ¿Eso es? gustaría Diputado contestar Tello, aquello. le doy al porque tiro la palabra. Sí, diputado feliz. López. yo dije claramente que con Estados Unidos también teníamos que comerciar. Lo dije claramente. No es blanco y negro, dice usted. Lo que yo digo es Es que verde no y rojo. podemos Sí. superponer los intereses de Estados Unidos a los de nuestro país. No digo que no tenemos que tener relaciones comerciales con ellos. De hecho, lo dije claramente. Sí. Dije, y con Estados Unidos también. Yo lo escuché. Por Bueno, cierto. pero es que ahí usted, Entonces, usted, ahí usted es da un donde paso atrás está sobre sus propias la palabras, diferencia. porque finalmente, ¿qué pasa si el gobierno chileno hubiese tomado una decisión diferente y hubiera decidido apoyar a los chinos? ¿Usted estaría con el mismo discurso? Yo no lo sé. yo lo acabo de decir es que claramente. le queda la pregunta. No pongan palabras en mi boca que ¿por yo qué, no he dicho. ¿por qué Estados Unidos no? China sí. No, ¿O es que yo no he porque dicho usted quiere eso, China ojo. y no quiere Estados No, no, Unidos? no, no, es que no. eso es lo que usted está diciendo. No, Ahora hay que poner el entonces, telón de fondo acabo de de Carlos aclarar, a ver, Marino, perdón, también. es que yo acabo de aclarar Sí. que en mi intervención anterior lo dije claramente. Dije que Brasil, Argentina, dije que Brasil y China eran de los principales aliados comerciales, socios comerciales nuestros, Sí. muy relevantes. Y dije al final que también teníamos que tener relaciones comerciales con Estados Unidos. Diputado Si lo Leiva, que no nos falta tenemos su que argumento. hacer, insisto, es superponer los intereses de otros a los nuestros. A mí me parece que ahí Y yo que creo donde que está la diferencia. Perdón. Este es un muy buen ejemplo de ser gobierno, porque donde existe la misma acción, la misma razón, tiene que existir la misma Exacto. disposición. Ajá. Como en Aquí derecho. hay aquí hay un acuerdo comercial Adagio muy jurídico. previo, muy primigenio, pero que habla de fortalecer los mecanismos y cadenas de
producción de tierras Y raras. suministro, claro. Y está súper bien que se haga. Y lo mismo, como es un tema netamente comercial y los intereses de Chile están comprometidos, pues también se promueve el poder analizar incluso financiamiento o proyectos en común. Bueno, lo mismo con China. Ajá, habría que firmar una declaración similar. O sea, no necesariamente, la libertad de negociar, por cierto, pero esto desvirtúa que el tema comercial es un tema más bien neutro. Entonces, Chile no puede ser parte, en mi opinión, de esta guerra fría comercial y digital que existe entre dos potencias. De ¿Por acuerdo. qué? Porque Estados Unidos es nuestro amigo, China también, y son nuestros dos principales no pasa socios por ahí, comerciales. no, Entonces, es que no pasa lo por que ahí. quiero plantear Evidente. es lo Es siguiente. que no pasa por ahí. De acuerdo. Yo no critico el acuerdo comercial, porque este es un protocolo de acuerdo, de avanzar. Me Sí. parece muy bien que el viceministro no venga a Estados Unidos solo al cóctel, sino que salga algo más entretenido como este acuerdo, pero también con China, con quien tenemos relaciones. Entonces, no caigamos, y eso sería una trampa y dispararnos en los pies a los intereses de nuestro país en tomar opción o partido por esta guerra que tienen dos superpotencias Exacto. y usted que es una siente- guerra que está declarada. ¿Y usted no siente que el gobierno del presidente Kast se esté alineando entonces con Estados Uno Unidos? entiende que el gobierno del presidente ahora, Kast puede eventualmente, y yo creo que es un error participar de ese Exacto. tipo de reuniones fuera, porque te alinea, pero De está bien, acuerdo. es su opción, él lo conduce, lo cual yo planteo de una manera crítica, no teniendo incidencia, pero sí opinión, es que lo mismo también lo puede hacer con todos los países. Ya. India pero que es eso- pero que eso sucede. un socio potencial nuestro extraordinario, Gigante. y China también. Sí. Entonces nosotros tenemos incluso más que China. Entonces debemos ser capaces de explorar esos elementos, Muy bien. porque estas relaciones son comerciales. Diputado O sea, Carter, acá ¿usted el quería punto agregar es la infraestructura crítica. No es lo mismo un cable que transporta datos, donde tú puedes ingresar datos, como sacar datos, como construcción de carretera o manejo de luz, manejo de la electricidad. En el caso chileno, hay empresas chinas que se encargan de hacer vialidad y también, por ejemplo, servicios básicos como CGE en el caso de la electricidad. Por lo tanto, acá lo que estamos hablando son de temas críticos. ¿A quién le vamos a pedir que sean nuestros socios estratégicos? ¿A alguien que no nos da confianza y sabemos que finalmente es una dictadura? ¿O alguien que puede ser parte de lo que nosotros tenemos como un ideario latinoamericano, sudamericano, americano? ¿Y que eso es de la aplica liber- para minerales críticos también? Bueno, porque los minerales críticos, ¿para qué sirven? ¿Las tierras raras para qué sirven? Sebastián, Pero pero, es que- desarrollo tecnológico. Sebastián, No, y en también este sirven para punto- crear, ojo, armas nucleares. Es que, Y hoy ¿sabes? día, ¿sabes y hoy qué? día, y hoy día, y hoy día, justamente lo que estamos hablando y el conflicto que se ve en Medio Oriente con Irán, pasa porque Irán quiso construir y está durante años ha tratado de, por medio de cientos de centrífugas, Enriquecer uranio para crear armas nucleares. ¿Y qué se necesita para eso? Tierra rara. A mí me parece, Diputada Tello. respecto al tema del cable que se tocó acá, es que Estados Unidos tiene alrededor de 30 cables de estas características con China. Entonces, yo no entiendo cuál sería el problema de que nuestro país también lo tuviera. Es más, nosotros incluso conversábamos hace un par de semanas que era tan necesario tenerlo con China como con Estados Unidos. O sea, acá no se trata de vetar países o vetar espacios. Yo creo que demuestra un botón. Si el propio Estados Unidos tiene cables con China, ¿por qué nosotros no podríamos tenerlo? O La sea, diferencia, eso a mí dicen me los parece críticos, es que está en quién administra Exacto, el cable. tal cual. Ah. Entonces, a mí me parece que No solo la construcción. hay que ponerle perspectiva a las Pero, por cosas ejemplo, el desarrollo del para poder cable hablar de manera seria, ¿no? Humboldt Australia lo va a administrar una transnacional que es Google. Sí. Entonces, yo lo que quiero plantear con prudencia, porque en relaciones internacionales hay que ser muy prudente, yo no me dedico a eso, por eso estoy en política, es que efectivamente tú no puedes partir prejuzgando aún de que estos son los malos y estos son los buenos. Mire, los dos tienen un poquito de ambos. Nosotros como chilenos tenemos que administrar y colocar los intereses por sobre el resto de esta disputa. Entonces, cuando se dice, no, que los chinos espían, pero los americanos no hacen lo mismo. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a entrar ahora en terreno legislativo propiamente tal y en lo que seguramente tendrán que discutir pronto, si es que así lo empuja el gobierno del presidente Kast, que tiene que ver con el proyecto de Sala Cuna Universal, que quedó pendiente. Estuvo ahí a punto de salir en el anterior periodo legislativo y es uno de los temas que le quedó pendiente además al presidente Boric, decía como una de sus deudas. ¿Tiene futuro la Sala de Cuna Universal? Esa es la pregunta. Los invito a que voten con sus tarjetas. ¿Sí o no? La verde por el sí, el rojo por el no. ¿Tiene futuro el proyecto de Sala Cuna Universal? ¿Están de acuerdo los cuatro? Muy bien. Sí, pues. Diputado Olivares, ¿por qué? Bueno, primero hay que ver de dónde van a salir los recursos. Yo creo que ese era un tema importante que estaba el debe, porque claro, uno puede tener muy bonitos proyectos, hay muchas cosas interesantes que uno podría sacar, pero hay que ver dónde sale el billete. El Yo gobierno creo- no está muy convencido del mecanismo de financiamiento. Exactamente. El gobierno actual. Cuando tengamos conocimiento específico de dónde van a salir esos recursos, yo creo que
Evidentemente tiene que ser un proyecto que vayamos a aprobar y que por supuesto va a beneficiar no solamente a madres, sino que también a padres cuidadores que hoy día muchas veces son aislados, como que la gente no nos viera, pero hay muchos papás también que necesitan aquel apoyo y tenemos que dárselo, y yo creo que es importante hacerlo. Es una deuda que se tiene también con la clase media y con la clase más trabajadora del país. Diputado Carter, ¿su gobierno tiene que empujar este proyecto? Que no lo veíamos muy convencidos en algún momento. O sea, no lo querían empujar. Bueno, Bueno, el presidente en su momento dijo: nosotros queremos avanzar en Sala Cuna Universal, pero que se busque bien el financiamiento para que todos puedan acceder. Yo no soy el presidente hoy día, yo soy diputado, y nosotros lo que queremos es escuchar al presidente cuando presente cuáles son las ideas. No voy a venir acá a poner en aprieto y decir, sí, vamos a hacer tal cosa, que hacen muchos diputados, y al final termina una contradicción entre el gobierno y un diputado. Acá lo que tenemos que hacer es el gobierno de emergencia, lo que hemos hablado que es seguridad y economía, y lo que venga respecto al gobierno sobre este tipo de temas es el presidente y sus ministros quienes nos tienen que plantear, nos comunicarán en su momento, y ahí todo ¿Le gustaría que le pusieran urgencia al proyecto? A mí me gustaría poder combatir la delincuencia y el narcotráfico. ¿Y el Sala Cuna Universal como tema secundario? A mí me encantaría también poder avanzar en eso. En todos al mismo tiempo, dice el diputado. se pudiera Diputado hacer. Leiva. Claro, lo importante es discutir, pues, Sebastián. Porque resulta que este proyecto de ley, que está en primer trámite constitucional, en 2 comisiones, Hacienda y Educación, no tuvo ninguna urgencia, o sea, no hubo, teniendo más de 18 urgencias, el Senado no lo pone en discusión. Es más, cuando se va a discutir, los senadores no dan quórum para que no se pueda trabajar sobre eso. Entonces, yo celebro, y aquí le deseo el mayor de éxito a Paulina Núñez, presidente del Senado, y a Jorge Alessandri como presidente de la Cámara de Diputados, que también se comprometan a sacar este proyecto en 90 días, porque es un proyecto que ya iba saliendo, que el financiamiento lo tenía claro, sin perjuicio de la opinión que puede existir, pero que lamentablemente en mi opinión, y esto es una opinión muy personal, por una mezquindad política no se avanzó. Fíjese que si este proyecto favoreciera a más hombres, hubiera salido mucho más rápido. Mucho ¿Así más lo cree? rápido. Sí. Por cierto, porque Una cuota de machismo, dice ¿quién usted, la forma puede que se trata. estar en contra de la Sala Cuna Universal, que los niños tengan acceso a financiar desde la más tierna infancia su educación? No, o pero su si hay acuerdo formación? en eso, pareciera, el tema del financiamiento, y cómo se le da sostenibilidad a largo plazo. Pero no se quiso discutir, pues, teniendo urgencia. Sin embargo, sí se pone urgencia los últimos días del Senado a un proyecto de ley de conmutación de penas para los criminales de Punta Claro, Peuco. no tiene ningún Entonces, sentido. esas inconsecuencias de verdad desconciertan, y espero que este ánimo nuevo, conciliador, de que estamos bien, lo apliquen y se pongan a trabajar en eso. Diputada Sí. Tello, cerramos esta ronda. A mí me parece que cuando las prioridades son seguridad y economía, tenemos que entender cómo impacta de manera positiva en el PIB, en el Producto Interno Bruto, el proyecto de ley de Sala Cuna para Chile, que en su minuto fue Sala Cuna Universal, porque esto ingresó en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que se presenta una indicación durante el gobierno del presidente Gabriel Boric para mejorar, ¿cierto?, bajo la lógica de lo que allí se conversó en las mesas de trabajo, etcétera, con las organizaciones sociales. Y lamentablemente, y a pesar de lo que aquí ha dicho mi colega, ¿cierto?, Raúl Leiva, y de un montón de urgencias que se le puso, lamentablemente no pudimos avanzar. Esto impactaría alrededor de un 0,1 a un 0,8% el aumento del PIB, y además le permitiría a las mujeres incorporarse de manera formal al mercado laboral. O sea, qué cosa más relevante que aquello. Y esto es solamente modificar una norma del Código del Trabajo. Sí. El artículo 203, si no me mal recuerdo, corríjame, Pero colega mira, es abogado, tan importante, Sebastián. Pero ese es el tema, porque acá se ocupa un resquicio, como se dice en derecho, un resquicio legal del tema de los 20 trabajadoras. Sí, cuando las empresas tienen 20 trabajadoras o más, o los empleadores en general, tienen que está la obligación tener, de la Sala Cuna. Exacto. Y se ocupa que muchas veces se contrata hasta el número 18 o se contratan 19, más hombres por lo mismo. Y que y ¿sabes por lo lo- que y pasa? por eso es Solo relevante un avanzar. matiz. Lo último antes de ir a la pausa. Que igual los chinos, hay que entender que los chinos piensan no en mañana, sino que en 100 años más. Ajá. Sebastián, ¿te ¿Qué puedo- más impacto en seguridad Tiro, diputado. que tener formación en Sala Cuna? Ujú. No para ahora, no para sí. la inmediatez, Además, sino para la siguiente La generación. incidencia a largo plazo en los procesos cognitivos. Solo 15 Sí. segundos para hacer una Diputado. apreciación directa respecto al tema de las tierras raras. Te quedan Las 9. tierras raras, porque quedé con algunas dudas, sirven para hacer lentes, láseres, componentes de centrales nucleares, cámaras digitales, móviles y ordenadores, entre otras cosas. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos entregarle para no llevarlo solamente al tema armamentístico y no se vayan a asustar los que nos ven en la televisión, que Ajá. las tierras raras sirven para hacer muchas cosas. Bien ChatGPT. No, ¿Sí o no? no, son mis apuntes. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Oiga, Es la respuesta ahí automática. tenemos que ir a la pausa, pero un comentario nomás. Y
algo que hay que poner en la mesa porque seguro que va a traer reacciones también hacia el fin de semana. Pablo Longueira acaba de comunicar que vuelve a la política. Mish, El 1 de abril vuelve a la política, ya estaba bien activo, hubo una cena de resarcimiento después de que salió absuelto, gracias diputado, del caso de la investigación en su contra por el caso de financiamiento irregular de la política, y ahora anuncia que va a dar a conocer el 1 de abril por qué vuelvo a la política. Espero ahí transmitirle a todos los chilenos e invitarlos a formar una gran coalición política. buena. ¿Qué le Por parece? eso no es bueno Buena solo noticia. ver 100 años para adelante, sino que 100 años para atrás. ¿Qué le parece? ¿Bien? Muy bien. ¿Bien? ¿Está bien? Sí. Diputado Olivares. Me da lo mismo, la verdad. Muy bien, La verdad, ya, me da lo mismo. ya está. Bien. Todos pueden aportar. Aquí se debate el programa de conversación aquí en CNN Chile. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. De vuelta, aquí se debate nuestro espacio de conversación junto a los parlamentarios invitados, Javier Olivares, el diputado Álvaro de Carter, la diputada Carolina Tello, el diputado Raúl Leiva. Última ronda de preguntas para que ustedes tomen sus tarjetas rojas y verdes y nos digan si es que están de acuerdo con la siguiente afirmación: que la rebaja de impuestos que ha propuesto el presidente Kast sea un asunto prioritario en materia económica y se presente pronto. Esa es la pregunta. ¿Están de acuerdo con esa idea? Pueden votar a partir de ahora, diputados. Levanten su tarjeta, por favor. De acuerdo por acá el diputado Olivares, también el diputado Carter. No están de acuerdo los diputados Tello y Leiva. ¿Por qué no está de acuerdo, diputada? A ver, en relación a lo que yo veo de las necesidades de mi región y de mi país, acá, lejos de recaudar menos impuestos, lo que tiene que hacer nuestro país es recaudar más recursos. A mí me parece que hay un proyecto que es icónico y que lleva muchos años durmiendo en el Congreso, que tiene que ver con el impuesto a los súper ricos. A mí me parece que eso es una cosa básica. Hay que y reflotarlo. en ese caso, a mí me parece que si vamos a tomar una medida en esa lógica, pudiera ser una como esa, pero en esta va ningún en sentido caso, contrario, la de por lo rebajar. mismo. Por eso me parece tan inconsistente, y también en la lógica de lo que hablamos hace un rato de la austeridad, del cóctel de los 30 millones, la barra abierta, etcétera, porque en definitiva acá lo que tenemos que hacer, si es que realmente vamos a apretarnos el cinturón, como se dijo, es poner las prioridades en perspectiva. Y acá, recaudar más, evidente que es una prioridad, porque necesitamos atender más necesidades. Lo de la frontera, ¿cierto? Por cierto, seguridad en la frontera. Nadie va a decir que no se requiere. Se requiere tecnología, drones. Hoy día tenemos un sistema de inteligencia artificial Muy que bien. obviamente tenemos que desarrollar, que somos pioneros además en el mundo. Hagamos el contraste, creo entonces. que en esto se requiere siempre más recursos y en ningún caso menos. Diputado Carter, usted sí lo considera una prioridad. ¿Por Sí, qué? es una prioridad porque creo que para crecer hay que tomar ciertas medidas. El país crezca, hay que tomar ciertas medidas. Pero mira, en pocos días más se vienen algunas sorpresas. Por lo tanto, yo... Pero adelante no se- una. no, de aquí no jamás. Se pasa vienen diputado. cositas. Se vienen cositas. No, entonces, se me bajó la Le silla. vamos, le vamos a cambiar el nombre al programa, de aquí me no mandaron, sale. me mandaron ahí Claro. de la moneda así como silencio. No, aquí lo que tenemos que hacer es esperar primero el anuncio del presidente y el ministro de Hacienda. Pero viene el anuncio económico, a eso se refiere. Sí, claro. Ya. Sí, claro. No estoy diciendo nada que no se sepa. No, está bien. Se dijo ayer, se ha dicho hoy día. Pero es que usted le pone suspenso, además. Pero obvio. Y harta expectativa. Porque digamos que Jorge Quiroz es quien tiene que decir cómo va a ser esta bien. reforma. Ya, pero volviendo al tema tributario, ¿usted sí está de acuerdo con que se haga pronto esa rebaja? O Sí, se claro que presente sí. el proyecto, me refiero. Sí, claro que Porque sí. esto pasa por el Congreso igual. Creo que una fórmula para poder buscar mayor crecimiento en el país es rebajar los impuestos para que ingrese mayor cantidad de inversión. Sí, en vamos- esa línea vamos a lograr que el país crezca. Sigamos con este contraste, diputado Leiva. Sí. Usted está en No, contra. quiero además hacer el discurso que no conozco el proyecto, pues ni siquiera se ha presentado. No, Pero todavía esta diatriba de que rebajando impuestos se crece más es un tema que daba mucha discusión. Recordemos que hace un poco tiempo los empresarios, los grandes empresarios estaban de acuerdo con la tasa de impuestos. Si uno ve a nivel OCDE cuánto pagamos de impuestos en nuestro país, está dentro de las tasas más bajas. Yo creo que hay que, más que la rebaja tributaria, que por cierto hay que discutirla, yo no estoy de acuerdo a priori sin conocer Claro, el proyecto, obvio. es un prejuicio. Lo que sí es importante es cómo recaudamos más y se sanciona de mejor manera la elusión y la evasión.
que es la problemática grave que enfrenta nuestro país hoy día. Cerramos con su fundamento, diputado Olivares. Mire, yo siento que hay que, más que recaudar más plata, es cómo se invierte o cómo se entrega ese dinero. Yo pienso que cuando uno tiene mucha plata o cuando uno tiene una cantidad importante y cuando uno dirige un país, uno tiene que saber dónde van esos recursos y finalmente, lamentablemente, no hemos sabido bien cómo han funcionado y a dónde ha ido esta plata. Yo pienso hoy día que deberíamos rebajar los impuestos, pero principalmente a las personas. Principalmente a las personas. Por ejemplo, el impuesto a los combustibles, que es una gran carga para la familia chilena, debería ser un trabajo que podríamos conversarlo y ojalá ponernos de acuerdo entre todos para poder sacar a los chilenos. En América Latina somos el único país que paga un impuesto específico a los combustibles y nos deja además una de las bencinas, de las gasolinas más caras en toda América, incluso más que en Estados Unidos. Llegué el domingo de Dallas, mi auto en Estados Unidos lo llenaba con 25 lucas, aquí se llena como con 70 lucas. No es posible. Siempre Entonces, los Porsche gastan más, ¿no? No, tengo un Mercedes en Estados Unidos y un Mercedes acá. Que somos Tengo el mismo importadores auto. netos. Somos importador neto de petróleo. Mira, Sale yo caro. el Toyota Entonces, mío lo ¿ya? lleno con menos plata. Pero coincido con el diputado Olivares que el tema y el centro son las personas. Ajá. Aquí el principal anuncio es para las grandes compañías. Entonces hay que ver cuál es la prioridad. Si, por ejemplo, la pregunta es, rebajar los impuestos, yo creo que sí hay que rebajar los impuestos, ojalá también para que pueda venir mayor inversión, pero Para reactivar la economía. para reactivar la economía, pero los impuestos que le tocan directamente a las personas. El tema también de los impuestos que pagamos con el tema de las autopistas. Nadie nos ha preguntado por eso. El tema de las autopistas, ¿cuánta plata ganan los dueños de las autopistas que ya las pagaron 20 o 30 veces? El tema del pero, TAC. el tema del TAC, pero nosotros los chilenos seguimos pagando por una autopista que ya está Y recontra que y tienen, pagada. como dice Javier, utilidades garantizadas. Además, Esta es la Ahora- muestra de que la discusión va a estar compleja ahí en el Congreso. Y esperamos el que ministro Porsche, Quiroz va a tener Mercedes y pega. Toyota se pongan con el programa. Tú tenías autos chinos, po. Diputado Olivares, gracias por haber venido esta Gracias a tarde. usted, gracias a Diputado usted. Carter, gracias por haber El venido. Toyota japonés. ¿no? Diputada Tello, muchas gracias por estar con muchas nosotros. Diputado gracias. Leiva, un gusto, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Estamos cerrando esta edición de Aquí se debate en CNN Chile. Recuerden que en nuestras plataformas digitales queda el programa también. Ustedes pueden revisarlo y compartirlo. Gracias por acompañarnos. Quédense en nuestra sintonía.